Esta es la cumbia de los trapos. Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho, yo también estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Si no preguntaron, pues en la mala. Si ya me conocen, hola. Si no me conocen, mi nombre es Luciana Ortegón y el video de hoy nació de este momento Storytime. Yo estaba bien contenta viendo televisión y que me sale History Channel y que empiezan a dar alienígenas ancestrales. Ustedes ya saben para dónde va esto. Yo estaba viéndolo y yo dije, ¿qué es esta cochinada? ¿Por qué la gente piensa que todo fueron los aliens? Nunca fue nada la humanidad. A menos de que haya sucedido en Europa Occidental. Si no sucedió en Europa Occidental, fueron los aliens. No hay otra explicación lógica. Y eso, porque Stonehenge también fueron los aliens. Terminé el capítulo y dije, es momento de empezar una nueva sección llamada no sé, yo estoy segura que todos hemos escuchado esta teoría de que los aliens llegaron mágicamente y dijeron, este es mi día y este es el momento perfecto para hacer una pirámide. Hay varias teorías. Una dicen que en las pirámides de Egipto se guardan tesoros inimaginables de los alienígenas y todos estos alienígenas guardaron todos sus conocimientos ahí y que nosotros simplemente no los hemos encontrado y que en realidad se ven así y esta es solamente la punta. La segunda es que las pirámides de Egipto son una pista de aterrizaje alienígena para que ellos supieran dónde poner las naves. La gente cree que era imposible hacer una pirámide en el antiguo Egipto. Porque, no sé, la gente tiene esta imagen un poco extraña de que las pirámides se construyeron con un montón de esclavos cargando piedras en su espalda como un caracol. Así, y iban poniéndola como y se bajaban. Pues no, así no se construyeron las pirámides de Egipto. Entonces al día de hoy les voy a explicar qué pasó, cómo se construyeron, cómo fue su evolución, para que dejen de imaginarse a personas cargando piedras en su espalda y dejándolas ahí. Aparte, ¿ustedes se acuerdan quiénes eran los esclavos de los egipcios? Eran los judíos. ¿A ustedes les parece que esta gente? O sea, mírenlos. ¿Ustedes creen que ellos pueden cargar una piedra en su espalda? No pueden, no pueden. Las pirámides de Egipto eran criptas funerarias para los faraones del antiguo imperio egipcio. Ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Esto es una tumba? Sí. ¿Por qué eran tan grandes? Bueno, los egipcios tenían esta teoría de que los humanos realmente nunca morían. Los humanos lo que les pasaba es que ascendían. Claro, antes de ascender y vivir para la eternidad en este mismo espacio, debían pasar diferentes pruebas, ¿no? Y estas pruebas las lograban pasar con los diferentes artículos que les dejaban en su cripta y también con cómo se habían portado en vida, ¿no? El dios Anubis era el que iba a decidir si podías vivir para la eternidad. Y si lo hacías, pues ibas a vivir en esta cripta por el resto de la eternidad. Por lo que un faraón, antes de morir, pues no se va a joder, ¿no? Pues no se va a poner el pie y va a poner una tumbita así de medio metro donde no va a tener espacios y va a estar ahí toda la eternidad. Pues no, ellos hicieron un palacio, claro. Y obviamente yo voy a estar ahí para la eternidad porque pues soy el faraón. Los egipcios no eran personas muy brutas que digamos. Recordemos que los egipcios inventaron la matemática y la medicina. No completamente, no la álgebra como la tenemos hoy en día, no lo que es la matemática de hoy en día, pero los inicios de la matemática empezaron más o menos con los egipcios. Por lo que ellos ya habían descubierto
las diferentes geometrías y, claro, las físicas estructurales detrás de cada una de estas figuras, ¿no? No eran conocimientos tan obvios para ellos, eran conocimientos un poco más arcaicos, pero descubrieron que los triángulos eran lo más estable de todo. Los cuadrados no eran una figura bastante estable, pero sí era muy buena para aprovechar el espacio, por lo que los templos sí eran de esta manera. Claro, sostenido por arcos, porque es que esto no es un conocimiento muy actual. Y quiero que recuerden que muchas veces la tecnología avanza a favor de el tiempo. O sea, es obvio que las estructuras actuales son mucho mejores que las estructuras del antiguo Egipto, pero no cambian mucho en su forma o en su función. En lo que cambian es en la metodología de actuar y en la seguridad con la que lo hacen. Ya se sabe desde antes cómo va a funcionar, cómo va a hacer todo. Se hacen pruebas de los materiales y además se tiene el conocimiento para hacerlo en el menor tiempo posible. Una pirámide se demoraba más o menos 25 años en hacerse. En cambio, este edificio pues lo haces en un año o menos. ¿De dónde vienen estas teorías? ¿Cuáles son los principales argumentos que tienen respecto a la construcción, o bueno, a la no construcción humana de las pirámides de Egipto? Para los conspiranoicos, esto se va a sostener bajo 3 como columnas principales. La primera: ¿cómo era la tecnología de los egipcios y por qué para ellos era imposible que ellos fueran capaces de construir algo de esta semejanza con los materiales de aquella época? Simplemente son ideas preconcebidas en donde se olvida la historia de la humanidad a la hora de construir esto. Ellos piensan que los egipcios salieron de la nada y ellos, bueno, tenían conocimientos y cosas, pero para ellos era imposible lograr este tipo de estructuras porque ellos no son conscientes de que este tipo de estructuras para el momento en que apareció el Imperio Egipcio ya existían. Es muy fácil llegar a conclusiones en donde para una antigua civilización era un poco complejo llegar a esto si esto sigue en pie y esto que fue construido hace relativamente poco ya no está. Yo también podría llegar a la misma conclusión. Lo que pasa es que esta edificación se hizo con otro tipo de estructura y con otro tipo de ideología. Cuando tú haces esto, no necesariamente quieres que esté para la eternidad. Sabes que tal vez esto se tumbe y se haga otra cosa encima. Sabes que probablemente para la eternidad vayan a cambiar cosas. En cambio, los antiguos egipcios a la hora de hacer esto esperaban que durara para siempre porque ahí iba a vivir el faraón para la eternidad. ¿Eso qué significa? Que ellos no iban a hacer las estructuras de los templos que se ven así, que de todas maneras siguen intactos, pero no tan intactas como las pirámides, porque ellos sabían que esto probablemente sí se podía caer y que si se caía, bueno, construimos otro templo. En cambio, en esto no se puede construir otra cosa porque aquí vive el faraón. Segundo, el antiguo imperio mesopotámico ya había inventado muchas cosas muy importantes. Dentro de ellas, el ladrillo, la polea, el arado y la rueda. ¿Qué pasa? Digamos que la unión de el arado y la rueda fue lo que resultó en el descubrimiento de la polea. Porque pues en el momento que la descubrieron y descubrieron todas las cosas mágicas que podían hacer con ella, empezaron a experimentar y apareció la polea. Con esta empezaron a aparecer un montón más de mecanismos que derivaron de la polea. Con ella lograron construir todos estos edificios, entre ellos la puerta de Ishtar, los jardines colgantes de Babilonia. Este edificio en especial es el que voy a utilizar para soportar la teoría de que claramente ya existía la tecnología suficiente para hacer las pirámides de Egipto. ¿Por qué? Primero, los jardines colgantes de Babilonia eran una pirámide que tenía una mecánica que ayudaba al riego de las plantas que estaban en su interior y que además tenía una estructura que lograba soportar su propio peso y el peso de las matas con agua, que eso es mucho para calcular. Entonces, si en aquella época se logró hacer
un edificio con sistemas de riego complicadísimos, pesadísimos, en pirámide, ¿por qué no habrían sido capaces de hacer una pirámide de caras lisas? Sabemos que en esta época ya habían sistemas de riego y alcantarillados. Que ahorita no hayan alcantarillados en otras partes del mundo es más bien descuido social, más que falta de tecnología, porque por tecnología ya llegamos a la luna. La antigua Mesopotamia ya había logrado hacer este tipo de templos junto a la puerta de Ishtar, que actualmente sigue en pie y perfecta. Muchos de estos templos estuvieron perfectos hasta hace muy poco, que se terminaron de morir con las guerras y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si los egipcios, que eran hijos directos del imperio mesopotámico, tenían conocimiento de las poleas, tenían el conocimiento de cómo hacer ladrillos, y además durante más o menos 3 milenios vas mejorando tu conocimiento estructural y arquitectónico dentro del mismo lugar y haciendo las mismas estructuras, pues obviamente vas a llegar a hacer este tipo de edificios que siguen en pie, porque claro, ellos también hicieron pirámides casi durante los 2000 años que estuvieron, solamente que no todas siguen en pie ahorita, y está bien, las que están en pie son estas, pero pues estas también fueron las últimas en construirse. Socialmente es normal que estas personas llegaran a estas conclusiones sobre que los aliens existen, porque todo este revuelo sobre que los alienígenas existen y sobre que ya hicieron contacto con nosotros y sobre que el mundo nos está ocultando cosas, empezó con el suceso Roosevelt. Yo sé que algunos de ustedes no saben cuál fue el caso Roosevelt, así que se los voy a explicar. Fue un momento histórico para Estados Unidos en donde en Roosevelt, Nuevo México, cayó un artefacto desconocido del suelo, un objeto volador no identificado, en donde las personas que lo vieron aseguraron que era una nave espacial. Con el tiempo, el gobierno estadounidense fue demostrando que esto no fue ningún tipo de artefacto alienígena, sino que era un globo geológico, que según las personas que estuvieron en el momento y que estuvieron en el suceso de Roosevelt, Nuevo México, no fue el objeto que cayó allá. ¿Qué pasa? Que probablemente sea verdad, que este objeto no haya sido el que cayó allá y que tal vez el gobierno estadounidense sí estaba mintiendo, pero ojo, esto tiene un contexto social. En esta época estaban en plena Guerra Fría. Esto sucedió en junio de 1947 y la Guerra Fría empezó en marzo de 1947. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos ya estaba haciendo muchos experimentos de armas y de elementos que podían utilizar en contra de los rusos. Solamente hay que aceptar que lo que pasó en Roosevelt, Nuevo México, era un arma o algún tipo de experimento estadounidense, podría levantar la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Por lo que Estados Unidos prefirió mentirle a los habitantes de Roosevelt, Nuevo México, y decirles que esto fue lo que cayó y que era un globo geológico. Las personas se sintieron gaslighteadas. Término gaslighting, se los voy a dejar aquí. Ellos se sintieron gaslighteados, y que se sintieran gaslighteados implicó que empezaran a dudar sobre toda su existencia y sobre qué más nos habrán mentido. Era más fácil imaginarse que lo que sucedió en Roosevelt, Nuevo México, era un objeto que llegó del espacio porque era de colores y texturas que nunca habían visto y que además cayó del cielo, que pensar que bueno, tal vez era un arma. Porque ellos no sabían que en realidad estaban en una guerra, porque era la Guerra Fría. Eso es algo que no conocemos actualmente, pero pues para 1947 no sabían que estaban metidos en un peo. Y con los años, con la cultura popular y todos los sucesos que vinieron después, las personas piensan que todos estos sucesos han sido contactos extraterrestres y no tal vez simplemente errores gubernamentales que son más fáciles de no aceptar. O que sí pasaron, solamente que a veces es mejor creer la fantasía que creer la realidad, porque a veces la realidad es muchísimo peor. Es normal que las personas empezaran a tener teorías conspirativas en los 70s después de todo lo que había sucedido durante la Guerra Fría, pero no significa que ellos estuvieran en lo cierto. Le acertaron a 3 cosas y por 3 cosas ya la gente empieza a creer que estos conocimientos a los que llegaron fueron gracias a cuestionar todo, y a veces cuestionar todo es bastante más fácil que aceptar la realidad.
La gente piensa que no hay ningún tipo de escrito que explicara la construcción de las pirámides de Egipto, cuando sí hay escritos. Estos escritos claramente son sujetos de cuestión, porque en aquella época también escribieron cosas un poco más fantasiosas a la hora de escribir la historia egipcia. Obviamente ellos también pusieron sus leyendas dentro de estas escrituras, en donde los primeros que gobernaron habrían sido los dioses. Pero eso es normal, eso sucede en todas las culturas. Que ellos hayan utilizado mitos para explicar la creación de la humanidad, en donde eran los dioses los que gobernaban, tiene sentido, pero no es razón para entonces cuestionar todo lo que hayan escrito los egipcios para adelante. O sea, no es razón decir que porque ellos habrían escrito de seres que vinieron del cielo como Ra, hacer una civilización, suficiente argumento para explicar que ellos mismos fueron los que construyeron esto, sabiendo que hay escritos que demuestran lo contrario, que demuestran cómo fueron construidos. Primero, la construcción de las pirámides de Egipto, al menos desde la pirámide de Keops para allá, todas fueron construidas por obreros, no todas fueron construidas por esclavos. ¿Esto por qué es importante? Porque eso significa que también fueron pirámides que, aparte de hechas con ganas, con dinero asalariado y por gente que era experta en el tema, esto también significó que ellos tenían que seguir al pie de la letra las leyes egipcias, que derivaban de las mismas leyes mesopotámicas. Para ellos, si un arquitecto mataba a una persona por culpa de su construcción, ellos estarían condenados a muerte, igual que los obreros. Por lo que Imhotep, el diseñador de todas estas pirámides, si se le llegaba a caer la pirámide en la que viviría para la eternidad el rey, el faraón, el líder de todos, pues lo iban a matar. Y pues si estás amenazado a muerte, verás tú si haces mal las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo eran las técnicas de construcción según en las escrituras que dejaron los egipcios? Eran este tipo de poleas, en donde lo que hacían era básicamente jalar de a pocos, por medio de un tipo de escalera mecánica, las mismas piedras. ¿Eso qué significa? Que el mismo peso de las piedras eran las que hacían que funcionaran las poleas, para que fueran subiendo las piedras y colocándolas en su lugar. Este tipo de animales para jalar este tipo de mecanismos y con ellos ir subiendo las piedras de a poco. Si lo piensas así, es bastante obvio, ¿no? Es como que esto simplemente es una versión arcaica de esto, pero en esencia no es como que tenga mucha menos fuerza o algo así. O sea, obviamente tiene menos fuerza, pero la física explica que esto fácilmente es algo plausible, teniendo en cuenta que la polea ya era algo que había existido desde más o menos el siglo X antes de Cristo en el Imperio Mesopotámico. Entonces pues imaginarás que para los egipcios era obvio, y pues simplemente fueron mejorando los mecanismos hasta que llegaron a esta pirámide. La evolución de las pirámides también es importante. La primera pirámide escalonada fue esta, y fue construida más o menos en el 2700 a.C. Y la primera pirámide de caras lisas fue la pirámide roja, construida más o menos en el 2520 a.C. ¿Eso qué significa? Que tuvieron más o menos 200 años para mejorar la arquitectura de la misma estructura, en donde entre la mitad fueron haciendo experimentos de pirámides que fueron evolucionando hasta la pirámide que conocemos todos hoy en día, ¿no? Eso es completamente normal. Yo no veo por qué un alien tendría que hacer pruebas, fallos y errores hasta llegar a esta pirámide si ellos ya tienen la tecnología para viajar durante el espacio. O sea, mira, yo te lo creo si todas las pirámides fueran así, y aparte de un material rarísimo, o sea, como de algún material así como que no se pudiera encontrar en Egipto o algo así. Pero pues es que esto es el mismo material que hay en Egipto, construcciones que fueron evolucionando durante 200 años junto a templos que ya se habían hecho, con conocimiento que habrían heredado del Imperio Mesopotámico, que ya había hecho pirámides y templos. ¿Por qué tendría que ser un alienígena el que hizo todo esto si ellos tenían el conocimiento y las herramientas desde un principio? Las conclusiones a las que quiero llegar son varias. La primera es que es obvio que las pirámides no son algo muy extraño
y muy poco conocido para las personas. ¿Por qué? Porque los egipcios no fueron los primeros ni los únicos en hacer pirámides. Si analizamos bien, hay pirámides aquí en América de gente que nunca se conoció con los mesopotámicos, pero no significa que no hubieran sido capaces de ellos mismos llegar a las conclusiones y a la tecnología para realizar esto, porque de todas maneras la pirámide es la construcción más obvia a la que tú llegas siempre. Siempre, tú utiliza cualquier material y ponte a formar estructuras, y ¿cuál es la primera que te viene a la mente? Una pirámide, porque es la más fácil y la más estable de todas. Que los europeos nunca hicieran una pirámide no significa que entonces todos los demás estaban conectados y entre todos tenían el conocimiento que no le quisieron compartir a los europeos para crear esto gracias a los alienígenas, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Cuarto, si me vas a salir con la excusa de que lo que sucede es que sí, es verdad que los egipcios tenían la tecnología para hacer esto, como dijo Elon Musk, pero no pudieron evolucionar para que Alejandro Magno ya hubiera llegado a la luna, es porque nosotros somos unos... No, estás ignorando un montón de contextos sociales, Elon Musk. ¡Malo! ¡Carmen! ¿Qué? ¿Por qué le pegas con un palo? Pero míralo, es todo como... ¡Mírenlo! Y un montón de contextos culturales e históricos. La evolución no es tan así, no es una cosa tan lineal, porque también tenemos que recordar que obviamente hubo muchos avances durante todo este tiempo. Avanzamos muchísimo. Estamos hablando de que antes de la civilización mesopotámica no había civilización, no habían ciudades, no habían leyes. Con esto se creó la manera de cómo hacer que la humanidad pudiera explicar la historia de la sociedad y poder comunicar los conocimientos que ya tenían, porque así no iban a poder avanzar a ningún lado. Y efectivamente evolucionamos, sí, pero fue porque evolucionamos de la nada a el Imperio Romano. Sí había la tecnología para hacer pirámides de la manera en cómo se hicieron en el Imperio Egipcio, porque estamos hablando de un imperio que duró más o menos 2000 años en el mismo lugar. Sí había el conocimiento para esto, y ellos ya habían llegado a conocimiento no solamente médico, sino además técnico y científico. Toca también pensar que a veces socialmente no es el objetivo llegar a otros lugares, además de que ni siquiera se tenía el conocimiento de que habían más planetas aparte del nuestro. Eso es un conocimiento muy nuevo, y no solamente por ahí, sino que además sociológicamente ellos tenían otros propósitos, y como lo dije en el video de los góticos, que aquí está, véanlo, si me gustó mucho hacerlo. A veces la evolución simplemente va hacia donde la sociedad necesita que vaya. Esto no es simplemente evolucionar a lo tonto. O sea, no era necesario llegar a la luna antes de los 60, no lo era. Por lo que Alejandro Magno estaba mucho más interesado en conectar civilizaciones que en llegar a la luna. Es obvio que podríamos haber avanzado mucho más rápido, ¿saben? O sea, ahorita efectivamente sí deberíamos ya estar colonizando otros planetas, pero lo que sucedió fue la quema de la Biblioteca de Alejandría, y no podemos olvidar nunca todo lo que fue la quema de la Biblioteca de Alejandría y todo el retroceso que hubo durante 10 siglos en Europa, en donde estaba prohibido la educación y la lectura y básicamente la evolución de la humanidad. Entonces, ignorar todos estos hechos para simplemente decir que los egipcios fueron capaces de hacer esto porque aliens, pues me parece un poco, primero, eurocentrista, y segundo, pues un poco tonto, como que ignoras todo el contexto histórico detrás y toda la historia que ha venido para adelante, ¿no? Obviamente ha mejorado la tecnología desde Egipto. Lo sabemos porque ahora podemos hacer estructuras como esta en menos de nada. Tú puedes hacer una pirámide de Egipto hoy en día y obviamente te la van a hacer perfecta. También te va a durar miles y miles de años, y la van a hacer en esto.
en esto. Va a haber un arquitecto ahí y van a lograr hacer esto en probablemente unos 3-4 meses. Con lo que quiero llegar es, para los europeos, si no eres blanco no eres capaz de construir nada. Para los europeos solamente si eres Europa eres capaz de hacer algo, y lo demás lo hicieron los otros. Lo demás no fue hecho por humanos, porque los únicos humanos válidos somos los blancos. Eso sería el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan reído también un poco, que estén de acuerdo conmigo de que no tiene mucho sentido la teoría de que fueron aliens, porque pues en una evolución de 2000 años claro que vas a ir mejorando tu arquitectura hasta lo que fue el Imperio de Egipto. Y nada, pues quiero que si alguno está viendo esto y escribe en los comentarios, que me escriban lo que ustedes, como ustedes piensan que sería un edificio realmente hecho por un alienígena con tecnología nunca antes vista, de personas que son capaces de viajar por el espacio en distancias de años luz, ¿no? Por favor, escriban en los comentarios. Yo también voy a dejar aquí la imagen de cómo yo creo que más o menos se vería una estructura hecha por un alienígena. Gracias por haber visto. Comenten, denle like, compartan. Y nada, muchas gracias. Bye. Al sonido, siento mis células, vitalidad.